Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Les dijimos que venía nuestro columnista. Lo que no sabían es que realmente venía. Está aquí en el estudio y para nosotros con Leslie es como un regalo de Navidad, Sí, ¿cierto? por fin, porque lo habíamos hablado varias veces, la invitación estaba ahí ya tirada, pero no se había podido concretar. Ahora sabemos por qué, hay un tema ahí logístico que no es tan fácil hacerlo. Pero está aquí. ¿Cómo estás, Javier Álvarez? Bienvenido. Hola, Javier. Muy contento de estar con ustedes, pues la verdad es que siempre es un gusto participar y si es presencial mejor todavía. Oh, sí, es que la experiencia es muchísimo mejor y qué mejor que cuando estamos pero ya a poquísimo de terminar un 2023 que pareciera que fue como una maratón para todo el mundo. Sí, pues esta época normalmente de resumen, uno revisa lo que pasó durante el año, tanto familiarmente como, ¿no es cierto?, lo que pasa en el país, como lo que pasó en su entorno. Y siempre es bueno reflexionar sobre lo que pasó y también ver cuáles son los desafíos del próximo año. Yo creo que esa es una reflexión muy interesante y efectivamente en nuestro país y fundamentalmente lo que nosotros hemos venido conversando, ¿no es cierto?, siempre sobre la política y sobre la economía, ocurrieron cosas que fueron realmente importantes. O sea, en Chile este año creo que el hito más importante, ¿no es cierto?, fue este proceso constitucional fallido nuevamente, ¿no es cierto?, en que tuvimos una elección en mayo de este año de los consejeros constituyentes y que yo particularmente me manifesté sorprendido porque si bien uno podía esperar, las encuestas decían que el Partido Republicano, ¿no es cierto?, iba a obtener un número importante de consejeros electos, la verdad que fue bastante impresionante porque de 51 obtuvo 23, ¿no es cierto?, y de ahí ya con eso ya prácticamente se fija todo lo que viene posteriormente, digamos, porque con una mayoría, ¿no es cierto?, bien abrumadora, este proceso fue avanzando, ¿no es cierto?, con alto y con bajo, ¿no es cierto?, con una comisión experta que tuvimos, ¿no es cierto?, que hizo un trabajo tratando de incluir a todas las visiones, ¿no es cierto?, y que emite un proyecto, ¿no es cierto?, que finalmente, ¿no es cierto?, es modificado por el Consejo propiamente tal, ¿no es cierto?, donde la mayoría, ¿no es cierto?, de este grupo de Partido Republicano, ¿no es cierto?, en conjunto con Chile Vamos, termina, ¿no es cierto?, emitiendo un texto que finalmente es rechazado por la población, ¿no es cierto?, Por segunda vez. por segunda vez, ¿no es cierto?, esto a mí me genera mucha pena, por lo menos, porque un país que como Chile, que había estado, ¿no es cierto?, dentro de los primeros lugares de Latinoamérica, muy respetado, ¿no es cierto?, en todo el mundo por el proceso de crecimiento que había llegado, ¿no es cierto?, posterior, ¿no es cierto?, posterior a la dictadura, eh, como que nos involucramos en un proceso que duró muchos años, que generó muchos esfuerzos, generó muchas expectativas en la población y que finalmente como que volvemos al mismo lugar donde partimos. Entonces, esto es como bien frustrante y genera pena porque uno lo que habría esperado como chileno es otra cosa. Uno lo que habría esperado es que las fuerzas políticas hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo para, ¿no es cierto?, definir un marco, una cancha de fútbol, un marco regulatorio de la acción, de la actividad política que fuera ampliamente aceptado por toda la población. Entonces este es un fracaso de la política muy grande, y yo particularmente creo que nos deja como en una, como sin saber para dónde vamos políticamente. Creo que, porque todo aquí, lo único que se ha puesto de acuerdo los políticos es decir que este proceso se cerró, pero la verdad es que todos sabemos que eso no es así. Y viene la calma porque claro, lo único realmente en donde se ha llegado a acuerdos es que ya, ahora sí se cierra el proceso. Claro. Con algunos matices, ahora Claro. se cierra el proceso por este gobierno, Claro, ahora se por cierra un el proceso. tiempo, por algo, Claro. pero todos sabemos que en el fondo este proceso parte fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque a la Constitución del año 80 no se le encuentra legítimo el origen, ¿no es cierto?, porque es una Constitución que si bien ha tenido muchas modificaciones en democracia, lleva hoy día la firma del presidente Lagos, es una Constitución que de origen, ¿no es cierto?, se considera espuria, digamos, por haber sido generada en dictadura. Y eso no ha cambiado. Ese origen no ha cambiado. Pero muchos decían que después del resultado del plebiscito del pasado domingo salía reforzada. De hecho, se fortalece. Sí. Es decir, gana el en contra y sale fortalecida la Constitución del 80, era como el Está más que apellido. legítima. Claro, era el apellido de los titulares. Claro, porque en el fondo hay una contienda electoral, entonces
también ahí se usan montones de argumentos. Tú ves que como esta constitución era el principal enemigo de la democracia, ¿no es cierto?, según la centroizquierda, la tenéis que terminar apoyando. Bueno, y eso tienen que ponerle algún argumento. El argumento es que ahora queda legitimada esta constitución, pero a mí me da la impresión de que va a volver pronto esta discusión, más temprano que tarde la vamos a tener, y por lo tanto esto igual genera incertidumbre. Ahora, Creo que ahí, Javier, perdón que te interrumpa, ¿quién está al debe? ¿Estamos todos, la ciudadanía incluida, o es fundamentalmente, no es por buscar responsables ya a esta altura, pero o es la clase política? A lo mejor embarcarse en un proceso sabiendo que quizás, porque hoy día es impensado que un sector y otro se sienten a buscar un acuerdo, cualquiera sea, por pequeño que sea. sí, mira, a Pero ver, aquí se sentaron para armar las bases y todo, se Claro. sentaron. De hecho, decían después de los resultados, oye, estuvimos cuántos meses, decían los Claro. presidentes de partido, y para terminar en esto, o sea, fracasamos todos. claro, yo creo que las responsabilidades de los líderes y de las autoridades son responsabilidades reales. Mm. Cuando un dirigente político decide hacer carrera política y decide, ¿no es cierto?, ser representante de la ciudadanía, eso le conlleva muchos beneficios para él como representante, pero también muchas responsabilidades. Y aquí, si bien la ciudadanía, ¿no es cierto?, ha tomado sus decisiones, ¿no es cierto?, votando, pero finalmente los que lideran y conducen esto son las autoridades, son nuestros líderes políticos, y claramente ellos no supieron ofrecerle una alternativa a los ciudadanos chilenos, que actuando con muchísima madurez rechazaron 2 proyectos constitucionales que consideraron equivocados y no buenos para Chile. Y eso es muy respetable, pero como vuelvo a decirle, llegamos al mismo punto. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que nos ofrecieron los políticos? ¿Cuál fue su propuesta? ¿Por qué nos embarcamos en este proceso tan desgastante para llegar al mismo lugar? Ahora el mensaje es súper fuerte y claro, es como, la ciudadanía es como, no queremos extremos, del lado que sea. Pareciera que ese es como el mensaje, es como, no queremos en el fondo que una postura, porque también lo decían los analistas, tuvimos de ambos tipos, tuvimos Claro. posturas de ambos tipos. Es lamentable hoy día la polarización que vive el país, porque la polarización es evidente, ¿no es cierto? Pero yo creo que tu análisis es bien inteligente, porque en el fondo esta polarización no es permanente. O sea, hay un sector Sí. de la población intermedia que es capaz de cambiar su voto y que es capaz de decir, mira, a mí no me gustó este proyecto porque lo encontré demasiado izquierdizante y me cambio para la derecha, y después dice, mira, este proyecto lo encuentro que es conservador y por lo tanto yo me cambio para la izquierda, no es progresista. Entonces, hay una cierta cultura, a pesar de tener un país polarizado, hay una cierta cultura democrática en que el país se da este lujo, digamos, de decir, mira, vamos a preparar 2 proyectos, récord mundial a todo esto, ¿no es cierto?, de Algo- preparar 2 proyectos algo que saquemos constitucionales en poco tiempo, y digamos, y se rechazan. Creo que el año pasado, o sea, este año, perdón, que termina, desafortunadamente también estuvo marcado por la corrupción. En el caso de los convenios, creo que el caso convenio es una señal, o es un hecho más bien, en que demuestra que nadie está libre de caer en la corrupción, porque al grupo que justamente lo ataca aquí es al grupo de, ¿no es cierto?, una fuerza política que se denominaba joven, sana, pura. Que estaba fuera de lo que hacían Claro, los otros que los otros llevaban eran el todos poder. malos, ¿no es Sí. cierto? habían aprendido. Añejos, oxidados, ¿no es cierto? Y nosotros venimos a renovar la política y todo. Bueno, y lamentablemente este caso, ¿no es cierto?, de corrupción, que es bien generalizado, que ya han caído ministros, ¿no es cierto?, que han caído seremi, que hay diputados que están bien complicados, ¿no es cierto?, en su... Entonces, esta es una cuestión que realmente a Chile le pegó firme, porque creo que la ciudadanía, aparte de estar molesta con este tema, ¿no es cierto?, constitucional de la política, que más encima vengan a aparecer, ¿no es cierto?, este tipo de acciones, ¿no es cierto?, de corrupción, que justamente más encima están tomando más encima los recursos de la gente que era más vulnerable. Entonces, creo que eso fue malo para Chile. Sin embargo,
me parece que los panamericanos, porque quiero ponerle alguna nota positiva a esta cuestión, si no va a ser puro quejarse nomás. Creo que los panamericanos marcaron un punto positivo al país. Creo que uno de los pocos hechos en que realmente los ciudadanos nos sentimos orgullosos del país en el que estamos. Le Que dimos un tiene ejemplo. lo que quiere la ciudadanía, po. ¿Ah? Tiene lo que quiere la ciudadanía, que es como, este trabajo no empezó en en este No, gobierno, no. comenzó hace varios gobiernos. Incluso Y- el presidente, la presidenta Bachelet partió. Claro, Eh, y en el fondo también en las instancias de inauguración se vio a esos exmandatarios reunidos en torno a una actividad que pudo lucir a Chile, pese a que también no estuvo exento. No olvidemos también que el camino hacia los Panamericanos estuvo marcado porque faltaban recintos, por los trabajos, por un sinfín de cosas. Hay investigaciones con Sí, respecto a algunas pero preguntas. eso siempre es así. Yo creo que todos estos proyectos, en el fondo, que tienen una fecha límite, siempre estamos a última hora arreglando. Y esto en todos los países del mundo. Uno ha escuchado cuando se organizan los mundiales de fútbol, que están trabajando hasta la última noche, poco menos. Hasta los países árabes que se Claro, supone que tienen terminando. despliegue. Pero eso fue un punto positivo. Me parece que hay otro punto positivo que no ha sido exento de sufrimiento, que es el control de la inflación. Nosotros veníamos de un proceso inflacionario detonado por el tema de los retiros. Una locada fiesta que llamaron mucho. Así. Pero claro, pues si la plata abundó, digamos, con los retiros, ¿no es cierto?, con los IFE, generando una situación de desequilibrio que indudablemente pues, finalmente llegó a precio, porque cuando hay mucha plata los precios suben porque se produce, ¿no es cierto?, un exceso de demanda que la oferta no es capaz de cubrir, eso hace cambios en los precios. Y nosotros veníamos con cifras que no habíamos visto en Chile en décadas, o sea, con inflación que pasó el 14% anual. Y yo me saco el sombrero con el gobierno, el ministro Marcel. El ministro Marcel ha sido un ministro que digamos, en general ha tenido un orden fiscal importante. Y este trabajo entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda rindió sus frutos. ¿Vamos por buen camino ahí tú Y visualizas? vamos por buen camino porque la inflación durante el año 2023 probablemente se va a acercar al tipo 5%, lo cual implica bajar la inflación rápidamente a números que son bastante ya aceptables y probablemente a fines del año 2024 ya la vamos a tener dentro del rango meta propuesta por el Banco Central, que es, ¿no es cierto?, del orden del 3%. Hay algunos economistas hoy día dicen que se les ha pasado un poco la mano con el freno de mano, digamos, y que probablemente fue demasiado. Yo tiendo a pensar que tal vez fue demasiado porque hay sectores especialmente golpeados. Usted hablaba hace poco con una dirigente, ¿no es cierto?, del comercio penquista, y efectivamente el comercio ha sufrido muchísimo. Tenemos cifras de consumo, de caída de consumo importantes. Y esto se debe fundamentalmente, bueno, porque el crédito es más caro. Entonces la gente gasta lo que tiene nomás, no puede endeudarse, por lo tanto se resiente el comercio. Hay sectores muy también complicados, como el de la construcción, por ejemplo, donde hemos visto quiebras de montones de empresas. Y esto fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque por una parte las compañías les cuesta endeudarse mucho más caro y con créditos de corto plazo, mientras dura la construcción, esto se hace inmanejable. Y también porque la gente no tiene acceso a crédito, porque las tasas largas también aumentaron y ¿no es cierto?, eso hace que la gente necesite mucho mejor sueldo o renta para poder acceder a un crédito hipotecario. Entonces, bien por el manejo de la inflación, mal por el crecimiento, porque prácticamente este año va a ser un año perdido, vamos a crecer cero. Y también, ¿no es cierto?, las complicaciones que vemos en algunos sectores. Pero quiero hablar de los desafíos del 2024. Yo creo que Chile tiene muchos desafíos. Tenemos un tema de seguridad, que si bien se ha avanzado en algunas leyes, creo que es importantísimo que nuevamente nuestros políticos estén a la altura, ¿no es cierto?, y puedan mejorar las leyes para hacer un control efectivo de la delincuencia. Creo que tenemos un problema por resolver muy importante en el tema de la salud privada, que este es un tema que se inició este año, ¿no es cierto?, con la denominada crisis de la ISAPRE, en que, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud agarró el guante, ¿no es cierto?, y dice, mira, yo voy a dictar una ley corta, pero vemos que con la ley corta no se llega, porque probablemente en abril o mayo, ¿no es cierto?, con esta reducción de los ingresos de la ISAPRE por el tema de las primas GES, ¿no es cierto?, es probable que algunas quiebran, lo dijo el propio superintendente.
Entonces creo que ahí hay un tema por resolver durante el año 2024 bien importante. Creo que tenemos un crecimiento muy débil anunciado, ¿no es cierto? Ahí se pelean, unos dicen el 1,5, otros dicen el 2, pero estamos en números que son del Bajísimo. número pencas para la historia de Chile. O sea, entonces creo que hay un desafío importante en crecer. Creo que el gobierno tiene desafíos súper complejos, porque yo veo que el denominado pacto fiscal y la reforma de pensiones no concitan el apoyo de nadie más que de su barra, digamos. Entonces, Ha costado yo ahí veo una... a la centro derecha muy parapetada en decirle, mire, nosotros no vamos a aceptar en pensiones nada que no sea solo para capitalización individual, y más encima con encuestas que salen, ¿no es cierto?, permanentemente serias. Ahora se demostraron que las encuestas chilenas además son buenas después del plebiscito, ¿no es cierto? Donde dice que la mayoría de la gente dice, bueno, yo quiero mi plata para mi cuenta, digamos, y solidaridad, bueno, hagan con impuestos, con lo que quieran, pero no con mi plata. Entonces creo que el gobierno la tiene difícil en la reforma de pensiones. Y en el pacto fiscal, yo creo que, ¿Te gustó la propuesta, la última actualización o no? mira, a mí la propuesta, tú dices, de pensiones o de... No, me mostraron una actualización, el informe que emitió Hacienda la semana pasada. Mira, El yo no lo he informe- mirado en detalle, pero yo creo que hay un tema que es súper claro. Eh, Cuando uno tiene problemas de crecimiento del nivel que tenemos en Chile hoy día, que estamos estancados, uno no puede pretender subir los impuestos. Creo que ese es un error. Y todo lo contrario, uno tiene que dar otro tipo de señales para estimular el crecimiento. O sea, normalmente los países desarrollados, cuando dicen, mire, yo quiero crecer, bajo los impuestos. ¿Ah? Bajo los impuestos. Y aquí en Chile, si seguimos, ¿no es cierto?, con esta cantinela de que hay que subir los impuestos, donde ya tenemos impuestos de los más altos de la OCDE en términos de la empresa, por ejemplo. En la empresa estamos sobre el promedio. Y en las personas, la verdad es que la base de las personas que pagan impuestos son muy pocas en Chile. Entonces, ese también es un problema. Eh, Creo que hay una oportunidad y que es un desafío también, pero hay que hacerlo bien, que es que se ha generado una conciencia sobre el tema de la permisología. Creo que hay una conciencia de que hoy día tenemos demasiados trámites para hacer inversiones, y eso frena la inversión y por lo tanto frena el crecimiento. Yo espero que eso el gobierno lo pueda manejar adecuadamente, porque me parece que los votos de la oposición van a estar para medidas que sean lógicas y sean pro crecimiento. Creo que va a haber otro tema este año como desafío. Creo que el desempleo va a seguir aumentando y sobre todo la informalidad. Porque en un país que no crece, hay mucha gente que opta por ser trabajador informal, digamos, y ¿no es cierto? Y Salirse del sistema. salirse del completa- sistema, completamente. y creo que ahí va a haber una gran desafío, y creo que nosotros en la región también tenemos nuestro propio desafío, que es un desafío bien particular. ¿Ah? Yo creo que el año 2023 fue un desastre el tema de los incendios, Uy, sí. y creo que este año, yo estaba conversando con alguna autoridad y me dicen que hay mucha preocupación al respecto y que hay muchos recursos involucrados. Afortunadamente ya estamos casi a fines de año, digamos, y no hemos tenido grandes eventos, pero es de esperar de que esta temporada 2024 veraniega, digamos, no tengamos desastres como los que tuvimos el año pasado, donde mucha gente perdió la vida, digamos, y eso es porque uno puede perder cosas materiales y todo, pero cuando hay pérdida de vida ya eso es de Irreparable. otro nivel. ¿Mm? Así que eso es más o menos lo que yo veo que hay harto desafío. Creo que Chile está terminando un proceso medio surrealista, digamos, donde dimos una vuelta larga y llegamos al mismo punto. Pero nada, este gobierno yo creo que tiene cosas por hacer, tiene desafíos importantes, y ojalá podamos crecer mejor para poder darle mejores oportunidades a todos los ciudadanos. Hoy nosotros también lo esperamos. Sí. Así que nos sumamos ahí. Yo creo que es momento de 2024 ya enfocarse en poder solucionar estas demandas que para muchos pero son fundamentales para que otras avancen también. Sí, y clarísimo los temas también que se vienen para el 2024 en el área económica, así que importante también a desarrollar en esa materia. Javier, el tiempo cuando estamos entretenidos pasa volando, pero creo que alcanzaste mateísimo, alcanzó a meter Sí. todos los temas que quería.
balance, por supuesto, ya son los últimos días de 2023, balance de este año y también lo que se viene para el próximo. Gracias por venir a visitarnos. No, pero encantadísimo, feliz de estar con ustedes acá y bueno, que tengan una muy feliz fiesta de Año Nuevo y que el 2024 sea plena de éxitos profesionales y personales. Ah, Muchas por supuesto. gracias, Muchas Javier. gracias. Fue como un regalo de Navidad también su visita ahí sí, presencial. absolutamente. Muchas Estamos pero gracias. contentísimas.